¿Sientes que tu Cloto no pega el daño que debería? ¿Ves a otros jugadores destruir el Nexo 3 mientras la tuya apenas le hace daño al boss? Pues quédate porque hoy te voy a mostrar exactamente cómo estoy armando a mi Cloto, qué estadísticas priorizar, qué equipamientos utilizar y cómo logré superar el Nexo 3 con ella sin problemas. Hey, hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de 7 Deadly Sins Origin. Primero que nada agradecer al buen Kazuya, ya que nos encontramos en su cuenta para poder terminar lo que es la guía de Cloto, ya que en mi cuenta principal yo decidí skipear a Cloto por el tema de que viene Merlin. Bueno, empecemos por entender las habilidades de Cloto. En este caso la E aumenta el daño de tipo viento y la Q te aumenta 60% de daño crítico, 30% de probabilidad de crítico y te aumenta lo que es el daño del ataque normal, que es el ataque que más vamos a spamear junto con la ultimate. Y así es como queda tu Cloto después de haber usado tus habilidades. Aproximadamente mucha probabilidad, daño crítico 146. Obviamente el daño crítico sería más si es que yo estuviera llevando llamas negras, ya que me da 48% más de daño crítico. Pero llevamos aliento de la gloria por el tema de los ataques normales. Igual no se queda atrás ese daño. Bueno, para que entendamos específicamente la rotación de Cloto, que es prácticamente la final después de tirar todo lo demás con los supports, Cloto terminaría haciendo la rotación con doble E, Q, doble Q, ultimate y simplemente lanzando ataques cargados. Con eso terminaría la rotación de Cloto. Igualmente ahorita lo vamos a demostrar en el tema del Nexo Sector 3. Bueno, antes de demostrarlo en el Nexo, vamos a pasar al tema de los equipamientos. En este caso, Cloto está yendo como DPS de viento, con el arma de vara del aliento de la gloria, ya que nos sube lo que es el aumento de los ataques normales, que es lo que vamos a estar spameando. Nos da un 66% de ataques normales y bueno, aquí le metí un dupe para un poco más de ataque. Lo que vamos a buscar en sus stats de encantamientos general va a ser aumento del daño de los ataques normales, no aumento de la habilidad normal, no nos confundamos, tenemos que buscar aumento del daño de los ataques normales, junto con probabilidad de crítico, daño crítico y aumento del ataque de tipo viento. Y acá las demás armas simplemente tiene que ser su estoque o alguna SSR que le dé de 3000 de ataque para arriba, o una SR dupeada a 6 estrellas. Para que le den el 30% del ataque del arma, pues no, y podamos llegar aproximadamente a 18 o 19k. Luego en el tema de la armadura, tenemos que llevar la armadura DPS que nos da ataque de viento y aumento del daño de los ataques normales en 21%. Lo de aquí tendríamos que buscar específicamente probabilidad de crítico, daño crítico y aumento del daño del ataque normal, pero nos tocó definitivos, eficacia de la duración de las desventajas y barreras, pues no. También nos tocó en nivel 1, te puede tocar nivel 2, nivel 3, así incrementas mucho más tu daño. La build de joyería va a ser pendientes del caos oscuro, los pendientes de Mani. Si lo tienes a probabilidad de crítico máxima y nivel 3, obviamente tu daño va a ser mucho mayor. Y vamos a llevar el conjunto de vigilante corrupto de 2 piezas para lo que es el 5% de la rotura de defensa. Y lo ideal sería buscar en el anillo daño crítico y probabilidad de crítico para estabilizar lo que es el tema de la prop y del daño. Igual esto que ves acá aumenta muchísimo. El tema de las maestrías, obviamente las 4 maestrías. Y el tema de aquí es que en la cuenta de Kazuya tenemos el dupe 6. El dupe 6, la ventaja que nos da es que el tema de que cuando nosotros estamos haciendo el ataque cargado, no ganamos interrupción, y por más que nos ataquen, el ataque cargado de nosotros no para. Entonces ganamos interrupción a los ataques de los enemigos. De ahí el dupe 5 te aumenta unos 5 segundos de la duración del ataque especial, pero no es lo mejor. El dupe 6 es lo que te hace que puedas hacer daño muy continuo, ya que nadie te puede interrumpir en el tema de los ataques, o sea, estás pegando free todo el rato. Y bueno, en el tema de los atuendos, el tema de Tiore, a Tiore le estamos llevando healer. En este caso las maestrías faltan mucho, pero lo ideal simplemente es que podamos curar aproximadamente unos 5k para hacer un poco de apoyo al equipo, ya que Cloto va a estar haciendo todo. Armas al 50, arma al 50 con ataque, ya que recuerden que Tiore a más ataque cura más.
Armadura, obviamente la de healing. Nivel 2, 45% de la eficacia curativa. Aquí también hay un 6%. Obviamente su joyería, la del evento, ya que te da 15% de eficacia curativa, más los 9 y 5 de acá son aproximadamente unos 24 de eficacia curativa aproximadamente. Como te dije, en el tema de maestrías podría curar mucho más esta Tiore, pero no está leviada. Pero también es por el tema de que tiene los 10 dupes, y con el dupe 9 ya te da 60% de la recuperación de los PS de la habilidad normal. A Daisy le vamos a estar llevando como soporte de viento con vara. Puedes buscar probabilidad de crítico, daño crítico, armas SR para más ataque en el tema del ataque base, armadura, ataque tipo viento, probabilidad de crítico, nivel 2, pendientes de la araña para lo que es un poco más el tema de la probabilidad de crítico, maestrías, obviamente todo, 5 dupes. Mani está yendo como soporte justamente para aumentar también lo que es un poco el daño crítico. Obviamente vara, ardiente en lo posible, ya que vamos a hacer el primer golpe con ella. Ataque de equipo, arma SR, SCR, armadura, obviamente la de support, nivel 2. Funcionaría más si es que estuviéramos llevando ataque combinado, ya que esta armadura de Mani se basa específicamente en el tema del ataque combinado. Pero bueno, igual sirve por el tema de la duración de las desventajas. Pendientes del caos oscuro, los pendientes de Mani de toda la vida. Y pues en el collar y en el anillo, cristal de vida para lo que es un poco el tema de la perforación y podamos evitar menos bloqueos. Maestrías todas y dupe 5. Ahora vamos a pasar al tema de la rotación completa dentro del nexo. Y luego los dejo con el run final, donde logré pasarlo en 1 minuto y 14 segundos aproximadamente. Pero antes, el tema de la comida. O sea, la comida, que es la de aquí, empanada de carne y frutas, te da un 17% del tema del ataque, 12% de probabilidad de crítico y... O sea, con esta comida en el tema de los pisos del nexo te ayuda muchísimo. Por ejemplo, si usamos esta comida y usamos las habilidades, quedamos aproximadamente en 20 cada ataque, 99 de probabilidad de crítico, casi un 100%, es una locura, y 146 de daño crítico. Como te dije, si tuviéramos llamas negras, sería aproximadamente 100 y 200 de daño crítico. Entonces el tema de la comida es muy importante que siempre la usen antes de hacer el tema de los pisos del nexo. Ahora sí, una vez usada la comida, vamos a pasar a lo que es el ejemplo del tema de la rotación dentro del nexo. Es fundamental que siempre nos pongamos a una esquina para que todos vengan aquí y poder acorralar a la que tiene el látigo. Luego cuando viene ella hacemos la rotación. Y cargamos la Q por 4 cargas. Tiore, nos curamos. Doble E, Q, ulti y empieza simplemente a hacer ataques cargados. Obviamente si no tienes el dupe 6, trata de alejarte un poco para que no te bajen del tema del ataque cargado con algún ataque y simplemente pegas tranquilo. Ahí ves los números 16, 17k. Obviamente lo ideal es que no te salgas de tus círculos cuando lanzas esta habilidad. Lo más recomendable es que no te salgas de los círculos para que no se te vayan los buffs. Siempre que metas tus habilidades, mete a Tiore para que puedas pegar tranquilo. Bueno, ahora les dejo con el run final de cómo pasé el Nexo 3.
Y bueno, esto ha sido la guía completa de cómo superar el Nexo Sector 3 con Cloto, así que ya no hay excusa para que tu Cloto no pegue mínimo unos 15k por golpe de ráfaga. Nuevamente agradecer a nuestro suscriptor y amigo Kazuya por prestarnos la cuenta para superar el Nexo Sector 3 con Cloto. Recuerda que si te gustó el video dale like y suscríbete, ya que así me apoyas muchísimo, y muchas gracias por mirar. Hasta la próxima.